Las necesidades sociales crecen rápidamente tras los ataques a las condiciones de vida y trabajo de la población. Y la estrategia de salida a la crisis que nos proponen los gobiernos no cuestiona la catástrofe medioambiental que se desarrolla y que nos precipita poco a poco en el abismo. Los movimientos sociales engloban todas las intervenciones colectivas destinadas a transformar las condiciones de nuestras existencias. Los movimientos sociales contestan el poder de las jerarquías o las relaciones existentes. Los movimientos sociales nos permiten desarrollar un sentimiento de pertenencia, identidad colectiva, la solidaridad. Estos últimos tiempos, las diferentes mareas verdes, blancas, la paz, la marcha de la dignidad, explican que otro mundo es posible, que las personas deben estar en el centro de la actividad económica y que se debe situar el interés colectivo de la sociedad por encima de los intereses particulares y de la lógica del mercado. Lo bueno que tienen las mareas es que suben y bajan, que cuando se retiran no retroceden. Es su manera de recordar que volverán, que seguirán haciendo arena de las injustas rocas del poder político. Esta mañana, para hablar de todo eso, tengo a mi derecha, me hace de la derecha, bueno, Alberto del Pozo, médico de primaria, impulsor de la plataforma social Defensa de la Sanidad Pública, que se constituye en León, médico jubilado de la práctica activa de la medicina, pero irreductible es una afán para el mantenimiento de esta prestación que debe ser universal, especialidad en sanidad pública. Enrique Díez Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de León, profesor facultad de educación, autor de la globalización neoliberal y su repercusión en la educación. A la otra izquierda, Mauricio Ortiz, estudiante de Ingeniería de la Universidad de León y miembro del Consejo del Gobierno de dicha universidad, activista estudiantil colombiano de nacimiento y miembro del Polo Democrático MOIR en Colombia, especialista en educación y relaciones sociales. José María Díaz Nafria, experto en redes sociales y comunicación sistémica, doctor en Ingeniería de Telecomunicación y Filosofía, investigador, Universidad de León y Monique, no lo digo, coordinador del curso de verano. Eloína, diplomada en trabajo social en la Junta de Castilla y León, profesor de servicio de la comunidad de la Junta de Castilla y León y concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Andrés, coautora de la cultura de género en las organizaciones escolares. Para empezar, Alberto del Pozo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a la organización por contar con nosotros, conmigo concretamente, para compartir estos momentos de reflexión en esta mesa redonda que promete ser tan interesante. Como estoy a la derecha, me toca empezar antes, ¿no? Bien. El pensar o hablar o reflexionar sobre la quiebra de los derechos en sanidad supone contar con afirmaciones como la de Paul Farmer, que es un médico antropólogo y profesor de la Salud Pública de Harvard, que decía hace muy poco, precisamente se lo decía al presidente de la Organización Mundial de Comercio, que nos encontramos en una encrucijada, de manera que los cuidados de la salud pueden ser considerados una mercancía para su venta o pueden ser considerados como un derecho social básico, pero no ambas cosas a la vez, y quizá ese es nuestro drama. Por lo tanto, cuando tenemos que hablar, o podemos hablar, o debemos hablar de salud como derecho social, tendríamos que partir de la base de fijar bien a qué estamos refiriéndonos, qué es la salud, o que conceptualizamos como salud, la salud durante la época dorada, que ya veremos a lo que me refiero, la salud como un derecho humano y la salud como una mercancía. El derecho a la salud forma parte fundamental de los derechos humanos y de lo que entendemos como vida digna. De hecho, en el plano internacional se proclamó por primera vez en 1948
cuando la constitución de la Organización Mundial de la Salud, en cuyo preámbulo se definía inicialmente, luego ha cambiado, ha evolucionado, pero inicialmente se definía la salud como un estado de concreto de bienestar físico, mental y social, y no solamente de infecciones y enfermedades. En ese preámbulo, la propia Organización Mundial de la Salud también afirmaba que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, con independencia de raza, religión, ideología política, condición económica o social. El mismo año, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, también se mencionó la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y así en su artículo 25, que seguramente lo conocéis, habla de que toda persona tiene derecho a la salud y el bienestar y a la asistencia médica, como asimismo a alguna forma de seguro médico. El derecho a la salud también es reconocido como derecho humano en el posterior pacto internacional firmado por la Asamblea General de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 expresa que los estados firmantes de tal pacto se comprometen a proporcionar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como a la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas profesionales o de otra índole, y así como a asegurarle a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos. Como no podía ser de otra forma, nuestra Constitución española lo recoge en el artículo 43, donde expresamente reconoce el derecho a la protección de la salud y expresa cómo le compete a los poderes públicos el organizar y utilar medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios, así como fomentar la educación sanitaria de la población. Pero el derecho a la salud, tal y como lo estamos conceptualizando, es un derecho inclusivo. No se reduce solamente a la construcción de hospitales o el acceso a atención sanitaria, sino que el derecho a la salud es algo más. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el organismo que hace el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo expresa claramente cuando dice que los factores determinantes para considerar la salud de una población está en poder suministrar o aportar agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y vivienda adecuadas, condiciones de trabajo y un medio ambiente saludables, educación para la salud e igualdad de género. Eso es la salud. A pesar de todo esto, el pensamiento que rige la recuperación y conservación de la salud en el mundo occidental capitalista es un modelo biomédico, biologicista, apoyado por intereses económicos de la industria a su servicio y que de alguna forma, de forma manifiesta en concreto, condiciona, contamina y limita el cambio de la investigación científica. Y no podemos olvidar que la enfermedad no siempre es apolítica ni neutra socialmente, sino que se debe contextualizar en un marco social, laboral, familiar, cultural, económico, etc. Y si los 4 determinantes de la salud de las personas clásicos, que ya conocemos, eran la biología de las personas, la biología del individuo, de la persona, la genética, el entorno medioambiental y social y los sistemas sanitarios, y ya sabemos que la salud está supeditada a unos determinantes sociales, ahora la clave política seguramente esté en diseñar, en averiguar o trabajar en conocer cómo ciertos determinantes políticos diseñan esos determinantes sociales, recuperando un enfoque que lo llamamos medicina social y que se creó a partir de Birkhoff, que decía algo así como que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Por lo tanto, si uno de los determinantes de la salud de las personas está en el dispositivo sanitario, tendríamos que saber qué es un dispositivo sanitario, qué es un sistema sanitario de salud. Un sistema sanitario de salud como el que en España teníamos o tenemos todavía, es un sistema, por lo tanto es un dispositivo articulado para procurar una prestación. Es sanitario en la medida en la que la prestación tiene como objeto la salud. Y es público porque se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado y se provee o se dispensa con recursos públicos. Y siempre para la búsqueda de 2 formas de eficiencia. Una eficiencia científica, obviamente, evidenciable, cuantificable y mensurable, y una eficiencia social que supone que la sociedad consiga aquello que más aprecia al menor coste posible. Eficiencia social que se expresa porque pretende equidad, calidad y universalidad para las personas, en virtud de una triple transferencia de recursos, en este caso económicos, que es la transferencia cruzada, solidaria y cruzada, de sanos a enfermos, de ricos a pobres, de jóvenes a viejos y ahora, en esta crisis de empleo, también de trabajadores en activo a desempleados. Nuestro sistema sanitario público, por lo tanto, es propio de un Estado social y democrático, vinculado al edificio de la seguridad social de naturaleza solidaria, con financiación pública y con cobertura para toda la población y prestaciones gratuitas. Y por ello el sistema sanitario público podríamos decir que se constituye en un elemento redistribuidor de la riqueza y en un elemento de cohesión social, y de ahí la importancia de tener el riesgo de perderlo. Por lo tanto, con las políticas
políticas ahora mismo desarrolladas a nivel mundial, en Europa y en concreto en España, ¿podríamos decir que se reúnen los elementos necesarios para que el sistema sanitario sea eficiente? Es decir, ¿hay una financiación pública suficiente, por presupuestos federales del Estado? ¿La cobertura es universal? ¿Es equitativo social y territorialmente? ¿Es eficaz, eficiente y con la calidad suficiente? ¿Está bajo el control ciudadano y social? ¿Tiene una calidad constatable? ¿Se establece la cooperación y coordinación y no la competencia y la competitividad? ¿Es descentralizado? En las próximas diapositivas que veréis hay un calendario, una especie de historia de cómo, no lo voy a leer obviamente, ni tampoco pretendo que lo hagáis, pero es una historia de cómo la salud, a partir de 1883 con Bismarck, que empieza a crearse el seguro de enfermedad para los trabajadores de la industria alemana, y luego pasa por la Segunda Guerra Mundial, y es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando, con la creación de la ONU, se puede decir que las fuerzas políticas de la Europa que gana la Segunda Guerra Mundial se teme una avanzada social, una avanzadilla social especialmente agresiva para los poderes públicos y entonces lo que hace es conceder una serie de prestaciones o concesiones, valga la redundancia, que es lo que comienza a ser el estado de bienestar. Así, en el año 1948, que es clave en la historia de la salud, de la sanidad pública, ocurren dos hechos, o tres, por decirlo así. Uno es la creación de la Organización Mundial de la Salud, que como veis es muy posterior a la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se crean en 1944. Claro, eran unos organismos muy diferentes a los que son ahora. Pero en fin, en 1948 se funda la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento inglés aprueba el informe Beveridge que proponía la creación de un Servicio Nacional de Salud y ese mismo año se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa situación dura, esa situación de jolgorio y de alegría y de salud y de ejemplo de lo que era el Sistema Nacional Británico dura hasta el 73 en que se produce la crisis del petróleo y la posterior crisis de 1980 en la que por la disminución de la inversión, la baja producción y el descenso del empleo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se ponen nerviosos, todo el capitalismo se pone nervioso y es cuando se puede decir que comienza una especie de contrarreforma sanitaria de lo que habían sido los sistemas sanitarios hasta ese momento. En el 44 se funda la Organización Mundial de Comercio y en ese momento también se aprueba y se alcanzan los acuerdos APIC, que es lo que potencia de alguna forma, entre otras muchas cosas, las patentes farmacéuticas con la facilidad y les otorga la posibilidad de vetar la venta de medicamentos a determinados países que no lo podían adquirir. En junio del 2013, el año pasado, ya sabéis que comienza la Comisión Europea a negociar con el Departamento de Comercio de Estados Unidos el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión y se puede decir que desde 1948 que se crea la Organización Mundial de la Salud, el informe Beveridge y la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la crisis de los 80 hubo una época de oro en la cual la salud se consideró un derecho social. Pero, en palabras de Eric Bosman, decía que por lo tanto la época de oro se acabó a partir de la crisis del 80. Puede considerarse así que el orden heredado desde la Segunda Guerra Mundial se ha quebrado para ser sustituido a partir de esa crisis de los 80 por un nuevo orden neoliberal que se expande especialmente a partir del ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Es este momento cuando la salud, no en el ataque a las Torres Gemelas, pero a partir de los 80, de la crisis de los 80, se puede decir que es cuando la salud comienza a dejar de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Y os voy a mencionar algunas frases de personas muy vinculadas, en este caso, al Banco Mundial, como es el caso del premio Nobel Joseph Stiglitz, que decía que, en teoría, el Fondo Monetario Internacional apoya a las instituciones democráticas en las naciones que atiende, pero en la práctica socava el proceso democrático mediante la imposición de sus políticas. Así que podríamos decir que, de alguna forma, el cerebro y los motores del cambio fueron el cambio de la salud como derecho social a mercancía, por decirlo así, fueron la Escuela de Chicago, la doctrina de la Escuela Económica de la Escuela de Chicago, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y últimamente también la Unión Europea, concretamente la negociación de la Directiva Bolkestein. Michael Servoz, en el 99, decía que la salud, la educación y el medio ambiente están maduros para su liberalización en la Unión Europea, año 1999. Pascual Lamy aconsejaba negociar fuera de las miradas curiosas de los ciudadanos atentos, que es lo que están haciendo ahora en el TIP, precisamente me da la impresión. Actualmente en la negociación del TIP, presidida por una opacidad y una falta de transparencia tremendas, se ordena la liberalización del flujo de mercancías, se limita la capacidad de negociación de los sindicatos, reducen los salarios, se eleva la desigualdad social. Por lo tanto, pero yo me voy a ceñir a los aspectos puramente sanitarios. En los aspectos puramente sanitarios derivados del acuerdo que se está negociando ahora entre la Unión Europea
y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, se potencian los intereses de las multinacionales, es decir, la gran industria farmacéutica, la llamada Big Pharma. Se otorgan a las grandes empresas amplias facultades para impugnar nuevas leyes sanitarias por encima de los gobiernos. Los sistemas sanitarios públicos europeos serán uno de los mercados que se abrirán a la participación de empresas norteamericanas. De hecho, esas empresas multinacionales norteamericanas pretenden con ello acceder a los presupuestos sanitarios públicos de los distintos países. Elimina la obligación que había hasta ahora de que los ensayos clínicos de los laboratorios farmacéuticos fueran suficientemente transparentes para que las agencias de evaluación pudieran aceptar o no que tal medicamento se incorporara a los sistemas sanitarios públicos. Se reducen las regulaciones ambientales y alimentarias y se incrementan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas, prolongando los periodos de patentes y protegiendo así la inversión de las empresas privadas en los sistemas sanitarios. De alguna forma a los gobiernos se les priva de legislar y se les priva de unas tareas que hasta ahora eran soberanas a los gobiernos, que era el fijar precio para los productos farmacéuticos y para la promoción de medicamentos genéricos, el controlar y evaluar tecnologías, adoptar medidas de protección de salud pública. En resumen, se puede decir que los objetivos del tratado que se está negociando es ampliar la privatización de los servicios sanitarios. En ese sentido hay que recordar que la Comisión de Comercio de la Unión Europea firma un acuerdo comercial que armonizase la regulación del sector público europeo con el norteamericano, incluida la asistencia sanitaria. Por lo tanto, la estrategia neoliberal para la privatización de los servicios sanitarios está muy clara. Disminuir el Estado, disminución del Estado, disminuyendo el gasto público con la introducción de copagos. Expansión del sector privado de la salud, desregular el sector público de la salud mediante la fragmentación de centros, estableciendo competencia y mercado interno y... Sí. Y en Europa, concretamente, la negociación del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios para Europa, estoy hablando, ya habla de la desregulación, eliminación, legislación del sistema de salud, privatización de servicios, mercantilización, eliminación de los sistemas sanitarios públicos, retirar las subvenciones y restringir la capacidad reguladora de los gobiernos. La ofensiva neoliberal en España ya estaba creada, es decir, ya se consideraba la salud un sector emergente y rentable, refugio de fondos de capital riesgo, con proyectos empresariales fuertes, concentración de capital financiero, tecnología de vanguardia y ofreciendo servicios integrales. Y de hecho, el informe sobre la financiación de los servicios sanitarios que el Banco Mundial emite en 1987, situados en 1987, ya sugiere trasladar los gastos a los usuarios, implantar seguros privados para afrontar principales riesgos por la salud, potenciar esa utilización de servicios privados, descentralizar y fragmentar centros. Esa reforma sanitaria que sugiere es desarrollar de nuevo el modelo de seguridad social, en vez de, con cargo a los presupuestos generales del Estado, privatizar la atención primaria, reducir la salud pública y la promoción de la salud. La directiva Bolkestein, aprobada en 2004, ya es un poco la puntilla porque liberaliza y garantiza derechos para las empresas, de manera que las empresas multinacionales sanitarias pueden instalarse en cualquier país sin que el país se oponga y además deberá ayudarles financieramente. Las empresas, por otra parte, estas empresas no están obligadas para nada a acatar el sistema de seguridad social ni el sistema sanitario público. Milton Terris, que fue un epidemiólogo que yo tuve la suerte de conocer y que falleció en el 2002, por lo tanto la crisis no había aparecido, decía: la reconversión de los sistemas públicos de salud está ya diseñada hasta sus últimos detalles. Pero como la privatización directa de la sanidad resulta muy impopular, lo correcto es aplicar estrategias de privatización progresiva que se apoyen en dos mecanismos: la autonomía de los centros, fragmentándolos, y la descentralización de la gestión, privatizándola. Y lo decía antes del 2002. ¿Consecuencias de todo esto? Pues el impacto en la salud de los ciudadanos, porque hay un deterioro de los servicios sanitarios públicos, un desequilibrio social porque se está disminuyendo el estado de bienestar, se incrementan gastos y el dinero público al final se trasvasa a bolsillo. Pero si la sanidad española, todas las agencias evaluadoras, agencias independientes demostraban y todos los organismos que era un sistema sanitario óptimo, por no decir seguramente el quinto mejor del mundo, parece ser que el proceso de privatización ha sido ayudado por la aparición de un socio, de un aliado muy interesante, que es la crisis. La crisis ha servido de pretexto para imponer políticas de contrarreforma sanitaria y así los recortes anunciados por el Banco Mundial en 1987 se están aplicando con toda dureza en estos momentos o se están empezando a aplicar. La financiación en España se ha reducido en 20.000 millones de euros hasta ahora, el personal se ha reducido hasta ahora en 50.000 profesionales, las tasas se han aumentado y se aplican copagos, las prestaciones se han disminuido porque hay un cambio de cartera de servicios y las privatizaciones se están aplicando sobre todo en el campo de la gestión de los servicios y del patrimonio.
Por ello empezamos a observar, y no me da tiempo a enumerar todos, el deterioro que todos estamos comprobando y padeciendo en el sistema sanitario. Y es que la salud ha sido siempre un objetivo de la ofensiva liberal. De alguna forma se rechaza la participación social en la gestión de la sanidad y la sociedad olvida a veces que olvidamos que la sanidad pública se planifica para resolver las necesidades de salud, mientras que la empresa privada, en una lógica empresarial, lo hace para maximizar beneficios, y todo esto debería pasar por la toma de conciencia de la sociedad para que comprenda o comprendamos que debemos defender y debemos saber defender nuestros derechos sociales. Debemos tomar conciencia, por lo tanto, ya estoy acabando, de que desde la década de los 90, incluso un poco antes, las clases dominantes financieras se están apropiando del patrimonio de lo civil, entre ellos los servicios sociales y en concreto la sanidad, que es lo que me compete a mí ahora hablar de ello. Y que estamos ante la ofensiva de un neocapitalismo producido por esta crisis del capitalismo clásico, que procura un cambio de modelo social por razones ideológicas y no tanto por crisis ni quiebra económica. Sencillamente, quizá es que estemos asistiendo a la guerra que los señores de las finanzas y de la especulación han declarado o nos han declarado a toda la sociedad civil. Proteger el derecho a la salud supone la defensa de los sistemas públicos de salud, supone una tarea prioritaria para todos nosotros, bajo un enfoque y una actividad crítica. Los ciudadanos debemos saber exigir a nuestros representantes políticos un compromiso sobre el mantenimiento de la salud y debemos saber exigir que sean nuestros gobiernos y nuestros políticos los responsables de gobernar y administrar nuestros servicios públicos, nuestra sanidad pública. Porque si categorizamos la salud como un derecho social, es la propia sociedad, la dueña de sus servicios sociales, la dueña de su sanidad, quien debe intervenir en todas las etapas de las políticas, participando, interviniendo en la toma de decisiones y constituyendo un eje central de lo que va a ser o debería ser una transformación sociocultural y económica, mediante el desarrollo de redes sociales, plataformas y organizaciones intermedias. Y me da mucha prisa, muchas gracias, y perdonar la velocidad con la que intentaré. Buenos días. Si Alberto ha hablado de la sanidad, a Mauricio y a mí nos toca hablar de la educación. Yo voy a hablar de la educación no universitaria y Mauricio Ortiz hablará de la educación universitaria como estudiante, pero también como activista estudiantil en la universidad. Si algo me ha quedado claro de ayer, que decía Juan Torres y Ada Colau, es que vivimos una guerra ideológica y que no solo asistimos a un proceso de guerra económica, sino a una guerra sobre las conciencias, la mentalidad, las ideas de la población. Y me recordaba esto a lo que decía el Papa Francisco hace poco, que me sorprendió cuando dijo que vivimos una guerra, la tercera guerra mundial. Una guerra silenciosa donde las víctimas, nos lo relataba ayer Juan Torres, son diarias. Él contaba por miles. Y no solo de conflictos abiertos, sino de niños y niñas, de personas, de mujeres y de hombres, que sufren las consecuencias de un modelo. Y es el modelo que de alguna forma está impregnando todos los derechos que se habían ido conquistando y que los está desmantelando, que cuando se desmantelaron en la periferia y en Chile, los estudiantes se quedaron sin educación, han salido a la calle y han logrado reconquistar una educación pública y gratuita. Lo mismo pasó en Italia, lo mismo ha pasado en Portugal, donde durante años ha habido huelgas sistemáticas, reivindicaciones en la calle, y que prácticamente aquí no nos hemos enterado. Solo cuando ha llegado de la periferia al centro y nos ha empezado a afectar en Europa, parece que nos hemos llevado las manos a la cabeza. Yo quiero citar aquí uno de los libros que a mí me parece más significativo, lo citaba también Ada Colau ayer, para reflejar lo que está pasando actualmente y que yo recomiendo encarecidamente leer. Ese libro de Naomi Klein, titulado La doctrina del shock, y el subtítulo es significativo: El auge del capitalismo del desastre, porque refleja justamente, escrito en el año 2007, publicado, llevaba escribiéndolo 3 años, casi 4,
refleja exactamente lo que estamos viviendo y lo que se prevé en el futuro. En las primeras hojas del libro nos relata que Milton Friedman, uno de los gurús de la doctrina neoliberal, escribió justamente en la época del huracán Katrina, en el año 2005, una columnita en el periódico, en el New York Times. Y en esa columna él decía que el huracán Katrina era una tragedia, efectivamente, pero también era una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo. Y lo que proponía era que en vez de construir o reconstruir y mejorar el sistema de educación pública en Nueva Orleans, lo que había que hacer era entregar cheques escolares a las familias para que eligieran, tal como establece el libre mercado, como si fuera un producto más en estanterías, la escuela que fuera o tuviera más interés para el futuro laboral de sus hijos e hijas. Es decir, lo que planteaba era aprovechar las crisis para generar oportunidad de negocio. El presidente de aquel momento, George W. Bush, lo llevó tan bien a cabo que antes de que estuvieran reconstruidas los diques para una nueva oleada, para prevenir otra destrucción, habían desaparecido de 163 escuelas públicas, quedaban 4, el profesorado había sido despedido y había sido recontratado la gente más joven, el profesorado más joven, en algunos de los centros privados, subvencionados con dinero público, a precios irrisorios. Este es el modelo que de alguna forma se plantea y plantea todo la ideología neoliberal. Aprovechar las crisis o provocarlas para generar oportunidades de negocio. Es lo que llamó Naomi Klein capitalismo del desastre. Y este saqueo de la educación pública, Milton Friedman estimaba que la administración, cualquier administración, tiene entre 6 a 9 meses para poner en marcha cambios legislativos importantes, generando un estado de shock que facilite el tratamiento. Esto es lo que nos reflejaba ayer Ada Colau cuando decía: la gente está en auténtico estado de shock. Y esto es lo que han visto los gobiernos conservadores y neoliberales en toda Europa cuando emprenden reformas de una forma urgente, sistemática, y cada viernes nos desayunamos con un nuevo decretazo donde nos dice que van a seguir desmantelando todo lo público, lo común. Dice Milton Friedman que hay que aprovechar esos momentos de trauma colectivo. ¿Por qué? Porque se tiende a aceptar estos tratamientos de choque creyendo que al menos nos salvarán de mayores desastres. Es que no hay otra posibilidad. Esto es lo menos malo que tenemos. Curiosamente, cuando hacemos un análisis en educación, no solo en educación, lo podremos hacer en cualquier otro derecho público y social, vemos que este nuevo evangelio neoliberal es lo que podríamos llamar un dogmatismo fanático moderno, porque a pesar de que los hechos, y ayer lo explicaba Juan Torres muy bien en Economía, a pesar de que los hechos se demuestran tozudos, no hay fe más fanática que la de estos talibanes, porque no hay mito más extraordinario que este. Es difícil, de hecho, encontrar otro caso en que los hechos contradicen tanto una teoría dominante, pero argumentan que es que no hemos profundizado suficientemente en las medidas de recortes, de ajuste, y no les puedes convencer que tener más alumnado en una clase va en contra de que un profesor, una profesora pueda atender personalmente mucho mejor a los chicos y las chicas, que pueda implementar medidas de atención a la diversidad, que pueda hacer el seguimiento. No les puedes convencer. Menos profesorado para ellos, contra toda evidencia, es más calidad. Porque no se trata, dicen, de invertir tanto, sino de cómo se utiliza lo invertido. Y lo que hay que hacer es generar excelencia. Excelencia para unos pocos. Los demás tendrán que seguir al ritmo que puedan. El problema de fondo, yo creo que es que se trata de desarmar ideológica y moralmente a la sociedad. Nos dicen que los derechos que tenemos, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, son insostenibles en tiempos de crisis.
no hay alternativas racionales y viables, es el único orden posible, aunque sea imperfecto. Lo curioso es que este modelo neoliberal parece ser el telón de ajuste de la política educativa a nivel mundial. Sorprendentemente nos encontramos con que los recortes, las privatizaciones, y hablo en educación, pero acaba de hablar Alberto del Pozo en sanidad, hablará a continuación, se están dando de forma simultánea en prácticamente todos los países del norte de Europa. Y estas reformas educativas neoliberales similares en los distintos continentes parecen que siguen las directrices de los organismos internacionales. Ya los citó Alberto antes, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, que parece que está al servicio de determinadas multinacionales. Por lo tanto, tenemos que entenderlo como un fenómeno global y coherente con la ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y en todos los frentes. De hecho, cada vez es más difícil reconocer cualquier divergencia, podemos decirla en algunos aspectos, pero divergencias sustantivas en acciones y en discursos prácticamente no hay ninguna en todas estas reformas en educación. Por lo tanto, la tesis central que la mayoría de los expertos y expertas nos hablan en el mundo educativo es que estamos en un proceso privatizador mundial, abriendo por una parte la educación a los mercados y segundo, y más importante, rompiendo la concepción de la educación como un derecho social. Y tercero, y no menos importante, adecuándolo a los principios y prácticas del mercado. La dinámica de sentido común que nos han inculcado es que parece que nos han conquistado incluso la capacidad de discurso. Es muy difícil ya prácticamente salirse de los límites de la discusión. Porque yo todavía recuerdo que hace años, cuando hablábamos en educación y hablábamos en Paranifos como este, discutíamos si la educación debía ser para la emancipación, si la escuela estaba reproduciendo el sistema. Ahora, todo lo que entendamos como educación para formar ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática parece que está obsoleto. Lo que tenemos es que hablar de la educación al servicio de las necesidades de las empresas. Y esto es el elemento más importante. La reforma educativa del actual ministro de Educación, el eje transversal ya no es como fue anteriormente la coeducación, la educación para la convivencia, los modelos de educación cívica, no. Lo que nos plantean es formar ciudadanos y ciudadanas emprendedores. Es decir, la iniciativa empresarial se instala en el sistema educativo y el profesorado se encuentra desde infantil hasta la universidad viendo cómo anima a los chicos y a las chicas para convertirse en autónomos o autónomas, en emprendedores. Y cómo los niños y niñas de infantil ya no tienen que hacer solo muñequitos de plastilina para trabajar las destrezas psicomotrices, sino con esos muñequitos de plastilina que han hecho, ver cómo los vende a su entorno familiar y como si fuera un vendedor de Avon llama a tu casa, cuando ya agotas el entorno familiar, dirigirse a los vecinos y vecinas para ver si comercializan esos nuevos productos de marketing. Por lo tanto, y acabo con uno de los elementos que a mí me parece central, ¿qué es lo que buscan entonces las reformas educativas actualmente que se están implementando ya no solo en Europa, sino aquí en España? Buscan tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es reducir el periodo de enseñanza obligatoria, es decir, la exclusión de una cierta parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo en el sistema educativo público. De hecho, todo el sistema de exámenes, de pruebas de paso, de reforzamiento de las exigencias de promoción, la creación de itinerarios o ramas paralelas a edades cada vez más tempranas es una forma de excluir de una educación común a buena parte de la población, sobre todo de la clase trabajadora, que había sido incluida en los últimos 30 años en el sistema educativo. Un segundo objetivo que parece claro también en estas reformas es la reformulación del principio de gratuidad.
en el mismo sentido que se plantea en sanidad, porque nos quieren instaurar el modelo de repago. Con la nueva ley ya no solo se consagran los conciertos, es decir, pagar con dinero público las opciones privadas de educación, sino que incluso se subvencionan con terreno público a empresas privadas para construir centros educativos. Se paga incluso a colegios que separan a chicos y chicas. Se implantan cheques y bonos escolares que han llevado a la privatización en toda Latinoamérica. Incluso se deduce fiscalmente el coste de la matrícula a aquellas familias que optan por centros privados. Y no digamos del incremento de las tasas de la matrícula, donde nos dicen que los estudiantes tienen que volver a pagar aquello que hemos pagado entre todos para hacerse responsables del sistema que están recibiendo educativo. Y el tercer objetivo que persiguen estas reformas parece también claro. Lo que buscan es no hacer desaparecer la educación pública del todo, sino consolidar y aumentar la diferenciación entre dos redes de educación. Una privada, claramente dirigida a una élite que se la pueda pagar, y dejar la pública centrada en atender a las clases bajas y a quienes sean rechazadas por el sector privado y las zonas rurales que no son rentables para la iniciativa privada, pues no tienen suficientemente beneficio para establecerlo. Por lo tanto, lo que estamos viviendo con todos estos recortes, 7.000 millones de euros de recortes en educación pública, 5.512 desde que entró a gobernar el Partido Popular, pero ya con los anteriores gobiernos llevábamos miles de millones de euros en recortes que nos han situado, y el compromiso directo de Rajoy en recortar otros 10.000 millones de euros para este curso, que nos dejará a España a la cola de la Unión Europea. Nos vuelve a situar en presupuestos de 1987, cuando la educación común llegaba solo hasta los 14 años y no estaba extendido el primer ciclo de educación infantil, es decir, teníamos que financiar 5 cursos menos. Nos vuelven a esos presupuestos de educación. Pero no solo se está recortando, sino que además se está en un proceso de privatización educativa. En la nueva ley, el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, las grandes empresas van a tener capacidad de decisión sobre el sistema educativo exactamente igual que las administraciones públicas o cualquier centro educativo que está participando en la decisión y la gestión. Empieza a aparecer la implicación de proveedores no gubernamentales. Aquellos que financian también van a decidir sobre el sistema público. Y a la vez se está metiendo el sistema de mercado dentro de la gestión pública. La nueva gestión pública que nos quieren implantar es que los centros públicos funcionen como empresas privadas. Los directores y directoras pasarán a ser ejecutivos, como está pasando y se plantea exactamente lo mismo en la universidad, y el modelo que se tiene que seguir es por objetivos, cumplir una serie de objetivos, y en función de eso tendréis financiación si tenéis resultados. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y yo creo que lo más preocupante, es la mutación en la concepción del derecho a la educación. Si hace años fue una causa social, ahora se concibe como un imperativo económico al servicio de la economía y de la competitividad. Es decir, nos quieren convencer que si tú consigues educación, te apropias de un bien privado, una ventaja competitiva que te servirá para insertarte en el futuro mercado laboral. Por eso, en este modelo profundamente mercantilizado de la educación, lo que estamos haciendo desde las mareas, desde los movimientos sociales, desde los sindicatos, desde las organizaciones y los partidos políticos comprometidos con otra educación diferente, es generar un proceso constituyente desde abajo por otra educación posible. Construir un proceso colectivo donde seamos capaces de pensar y consensuar un modelo educativo diferente que luego sea sometido a referéndum para dar estabilidad al sistema educativo que queremos. Un sistema educativo que mida el éxito de todos y de todas.
un sistema educativo de todos y de todas. Acabo con la frase de Ernesto Sábato, que me parece significativa para cerrar lo que está pasando en sanidad y educación. Estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción debe poseernos hasta el compromiso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar en la línea de lo que venía diciendo, de lo que venía diciendo Quique, pero voy a centrar mi intervención un poco más en lo que tiene que ver con la educación universitaria. Carl Sagan escribía que cuando las células no pudieron acumular más información, aparecieron las neuronas. Cuando las neuronas no pudieron acumular más información, apareció el cerebro. Y cuando el cerebro no pudo acumular más información, apareció la escritura, que es el invento más importante de la historia. A partir de la escritura aparecen las bibliotecas y aparece todo este lío que tiene que ver con la educación. ¿Quién accede a esa información? Por eso, en el marco del curso de este curso de Derechos Humanos, es preciso señalar que las sociedades conciben como derecho esas cosas que consideran de importancia superlativa para que todos los seres humanos se puedan desarrollar. Y uno de esos derechos es la educación. En buena medida, esta intervención yo creo que tiene una alta correlación con lo que decía el doctor Del Pozo, porque digamos, son dos sectores muy similares. El mismo Adam Smith en 1776, cuando escribe La riqueza de las naciones, señalaba que la educación debe ser pública y debe ser garantizada por el Estado. Y Adam Smith no es ningún ideólogo del comunismo internacional. Pero es importante señalar esto porque las mismas personas que hoy están acabando con esa educación pública son los primeros en defender ese modelo que tiene sus pilares en este tipo de pensadores. Pero, ¿cuál es la característica principal hoy en día de la universidad, de la educación universitaria, ¿no? A mi juicio, desde el punto de vista político, esa característica principal es que es un servicio costoso, ¿no? La educación, para que sea de altísima calidad, es intrínsecamente costosa, porque se necesitan todo tipo de laboratorios, profesores bien pagados, infraestructura, etcétera. Con lo cual, yo creo, o a partir de lo cual yo creo que para defender la educación pública tiene tres pilares fundamentales, que debe ser universal, de altísima calidad y gratuita. Universal, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene que poder acceder a esa educación, ¿no? Todo el mundo, sin importar si uno es alto, bajo, negro, blanco, feo, como yo, todos tenemos que poder entrar a la universidad. De altísima calidad, ¿por qué? Porque si a mí el Estado me dice, no, universidad, pero esa universidad no es de altísima calidad, al final terminamos teniendo una especie de centros de falsificación en documento público. Si a mí como ingeniero se me cae el puente, pues yo no soy ingeniero, entonces al final lo que tengo es una especie de falsificación colgada en mi despacho. ¿Y gratuita por qué? Porque si no es gratuita, no es universal. A mí, ¿qué me sirve que a mí me digan, no, Mauricio, tú tienes el derecho de ir a Madrid, y en la mitad de la carretera me encuentro con un peaje y me dicen, tienes que pagar tanto, y si no tienes, pues de vuelta lejos? Es más o menos lo que pasa cuando suben las tasas, ¿no? Entonces te dicen, tienes el derecho a la educación y defendemos los derechos, y vienes a la universidad y te dicen, bueno, el derecho, pero hay que poner los 1.800 euros en la cuenta de la escuela, porque si no. ¿Y cuál es el lío? ¿No? Al final, ¿cuál es el lío con el que nos encontramos cuando defendemos estas ideas que se supone que son básicas, ¿no? Pues que al ser la educación y la educación universitaria un servicio tan costoso, tiene que sacar el dinero de alguna parte. Esto no es, la educación es gratuita y esto sale debajo
del colchón, ¿no? Es para, digamos, para financiar la educación, o la financiación de la educación tiene varios elementos, pero yo lo resumo en dos elementos, digamos, generales. El primero es el componente público, ¿no? El dinero que el Estado le da a la educación de diferentes, por ejemplo, la Universidad de León recibe un dinero de la Junta de Castilla y León, otro de la Diputación de León. Y el otro gran sector de los ingresos es el ingreso privado. Entonces, matrículas, contratos, venta de servicios. ¿Y en qué escenario estamos? Estamos en el escenario de empezar a cambiar la relación que existe entre ese financiamiento público y ese financiamiento privado, y se empieza a aumentar la tasa de relación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio de relación? Cuando a la universidad le dicen, bueno, está bien, yo les voy a dar recursos, pero empiecen ustedes también a conseguir recursos, porque yo como Estado no puedo responder por todo. Es más o menos lo que dicen. Ya ayer Juan